Vamos a continuar con nuestro ejemplo de un rectificador trifásico controlado para alimentación de un motor DC. Vamos a ver ahora las características de este sistema, cómo va a funcionar. Entonces, resulta que va a estar funcionando una pareja de SCRs a la vez y esto va a funcionar en secuencia. Veamos cómo es esto. Vamos a tener lo siguiente. En nuestro sistema tenemos las fases A, B y C, ¿verdad? Son los voltajes de fase. Entonces, vamos a tener los correspondientes voltajes de línea. El sistema rectificador, como dijimos antes, el sistema rectificador nos va a permitir tomar la parte negativa de los semiciclos en su polaridad cambiada. Y vamos a tener a disposición otro voltaje acá. Entonces vamos a tener acá la señal del voltaje de línea de las fases A y B, entre fase A y B. Luego aquí tendríamos el voltaje de la línea AC, pero cambiada, con polaridad cambiada, y así sucesivamente. Entonces, aquí podemos ver una situación. Este va a ser el voltaje predominante, la señal predominante, en este caso va a ser la señal de línea AB. Y esto sucede por lo siguiente. Si aquí tenemos la fase A, vemos que la fase A tiene esta curva. Esta curva de acá es la fase C y esta curva de acá es la fase B. Entonces podemos notar que de estas tres curvas, la que tiene el valor más alto es la A y el que tiene el valor más bajo es la B. Entonces predominan. Entonces en ese caso la fase C está inhabilitada, por decirlo así. Entonces, el voltaje en extremos de la carga depende de la fase A y de la fase B, tal y como está señalado aquí, ¿verdad? Entonces, en nuestro circuito significa lo siguiente, de que aquí tenemos las tres fases, A, B y C. Entonces, de estos tres SCRs, el que está habilitado para conducir es aquel que tenga la fase más positiva. En nuestro ejemplo es la fase A. Entonces la fase A va a hacer funcionar o va a llegar a la carga a través del SCR T1. Y por el otro lado, la polaridad negativa de la carga va a llegar a través del SCR que deje conducir la fase más negativa en ese momento, que en este caso es la B. Entonces va a pasar a través del SCR T6, ¿verdad? Entonces la fase más positiva es la a través de T1, y la fase más negativa en ese momento es la B a través de T6. Entonces, por eso ponemos aquí T1 y T6. Es decir, los que estarían activos para que esto funcione serían el SCR T1 y el SCR T6. Y lo mismo vale, el mismo análisis vale para las demás, ¿verdad? En este caso sería T1, T2, T3, T2, etc. ¿verdad? Entonces, para nuestro control, necesitamos activar precisamente esos SCRs en esa secuencia, ¿verdad? T1, T6 primero, después T1, T2 y así sucesivamente. Entonces, otra cosa importante, aparte de saber qué SCRs se tienen que activar, en qué secuencia, tenemos que considerar lo de los tiempos. Vamos a tomar la fase A como nuestra referencia. Recordemos que el circuito de disparo necesita sincronizarse con la señal para poder contar los tiempos y hacer los disparos en el momento preciso. Entonces vamos a tomar de referencia la fase A.
Aquí vemos que vamos a necesitar un tiempo T1, que es el tiempo que hay entre el inicio de la fase A y el inicio de este periodo en que funcionan T1 y T6. Aquí hay un tiempo fijo que le vamos a llamar T1, que sería, ¿verdad? Sería en realidad un sexto del tiempo de duración del semiciclo positivo, es decir, 8.33 milisegundos entre 6, ese es T1. Tx va a ser variable porque es el tiempo, ¿verdad? Que depende del ángulo de disparo. La Tx va a ser variable. Desde 0 hasta máximo sería un tercio del tiempo de duración de este semiciclo, ¿verdad? Hasta 3.33 milisegundos entre 3. Variable, de 0 a eso. Y T2 sería periódico, ¿verdad? Sería la distancia entre una señal y otra. Entonces esto siempre va a ser la misma distancia, que es la duración de este periodo, que es precisamente también la duración de este semiciclo entre 3, ¿verdad? 8.33 milisegundos entre 3. Entonces tenemos T1, 8.33 milisegundos entre 6, T2, 8.33 milisegundos entre 3, y Tx variable de 0 a 8.33 milisegundos entre 3. Entonces tendríamos lo siguiente: nuestro circuito, ¿verdad?, toma como base la fase A, genera un pulso cuadrado, y a partir del flanco positivo del pulso cuadrado empiezan a contar los tiempos y se activan los SCRs, T1 y T6 primero, después T1 y T2, después T2 y T3, y así sucesivamente, y se va repitiendo, y de esa manera tenemos el funcionamiento. Circuitalmente, pues tenemos, a semejanza de un ejemplo anterior, ¿verdad?, un ejemplo monofásico, tenemos el circuito de sincronismo, ¿verdad?, donde generamos la señal cuadrada que entra en el pin 3, ¿verdad? Y tenemos nuestra base del Arduino y tenemos el potenciómetro que nos permite un voltaje variable de 0 a 5 voltios en una entrada analógica, en este caso a 0. Y aquí tenemos el circuito que nos permite disparar cada uno de los 6 SCR, ¿verdad? Aquí tenemos un acople magnético en este caso. También lo podemos usar acople óptico. En este caso es magnético. Entonces, estas 6 señales de control vienen de 6 salidas digitales del Arduino. 6 salidas digitales del Arduino. Y por este lado tenemos las 3 fases en este orden, ¿verdad? Esta es la fase A, la B, la C, y esta es la fase A. Y aquí tenemos el motor, aquí el positivo y aquí el negativo del motor. Entonces tenemos acá nuevamente, ¿verdad?, la secuencia, y vemos el código. Vemos el código que ocupamos la función de interrupción, ¿verdad?, que con el pulso cuadrado que conectamos al pin 3, cuando este pulso pasa de 0 a 1, ¿verdad?, se activa la subrutina que nos va a medir los tiempos. Para el tiempo T1, el retardo T1, vamos a tener un lazo fijo, un lazo de una duración fija, ¿verdad? Este número de acá sería proporcional a 8.33 milisegundos entre 6. Luego tenemos, para la variación del ángulo de disparo, tomamos la lectura de la entrada analógica,
Eso nos da un número que va a ser este lazo. Este es un lazo de duración variable, depende de la lectura de la entrada analógica. Luego, la generación de los pulsos va a ser en secuencia. Primero, las salidas 5 y 9 en alto durante un tiempo y luego la regresamos abajo. Aquí esperamos el tiempo y luego viene los nuevos salidas para los otros SCR que siguen a continuación, luego en alto, en bajo y así sucesivamente. Y esto se está repitiendo, ¿verdad? Ahí está. Aquí primero, cada uno sería el 5 y el 9 y luego el siguiente y así.